Innovación es un evento que estamos organizando a través de la Universidad Católica, incorporando al INTE, el Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables, y la Escuela de Gobierno, ambos en un esfuerzo conjunto por llevar adelante este webinar Innovando la Innovación, en el marco de una serie de actividades que viene desarrollando el Instituto Smithsoniano en relación al aniversario 50 del Día Mundial de la Tierra. Bueno, el Día Mundial de la Tierra empezó en 1970, en medio de otro contexto, y hoy estamos en un contexto particular también para el mundo, justo cuando cumplimos este aniversario. Bueno, quisiera destacar también que este webinar es apoyado por la Oficina de Medio Ambiente de la Embajada de Estados Unidos en el Perú y obviamente por el Instituto Smithsoniano, que nos ha permitido aunarnos a esta serie de actividades. Bueno, quisiera empezar presentando a quienes nos acompañan esta tarde. Voy a mencionar a cada uno de nuestros panelistas, entre los cuales me incluyo. Nos acompaña Oris Sanjur. Ella es bióloga molecular, directora asociada de Administración de Ciencia del Smithsonian Tropical Research Institute. Asimismo, nos acompaña Lala Faiz, quien es directora de Innovación e Inversión de Conservation X Labs de Estados Unidos. También nos acompaña Gabriel Quijandría, quien es viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente y profesor universitario en la Universidad Católica. Nos acompaña también Ana Sabogal, quien es miembro del INTE de la Universidad Católica y forma parte, lidera el grupo de investigación sobre bosques y reforestación igualmente del INTE. Nos acompaña Flavio Osejo también, quien es director de formación continua de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y quien les habla, docente también de la Universidad Católica y ex becaria del programa Ciencia para Parques del Gobierno de Estados Unidos. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar este panel dándole la palabra a Oris Sanjur, quien va a darnos un panorama acerca de qué pasa con la humanidad ahora, cuáles son estas perspectivas positivas en el marco de este aniversario número 50 del Día Mundial de la Tierra en un tiempo de cuarentena. Y hablábamos precisamente de que en el día de ayer celebrábamos los 50 años del Día de la Tierra, que fue precisamente una celebración que empieza como un llamado de urgencia para una mayor protección de nuestro medio ambiente. A 50 años de este primer Día de la Tierra, precisamente hablábamos que resulta icónico que estamos viviendo en una cuarentena total, global, en una crisis global causada por este virus, el coronavirus, un virus que no conoce fronteras, y que a través del Smithsonian, precisamente con este Earth Optimism Summit, lo que buscamos es hablar y contar historias, pero de historias de éxitos que nos indiquen y que nos permitan compartir conocimiento y también ampliar buenas prácticas sobre qué podemos hacer en este mundo, inspirarnos a cada uno de nosotros para demostrar cómo cada uno de nosotros puede hacer una diferencia. O sea, el mensaje es claro. Estamos ante un reto interesante. El día de mañana, como le llamamos, se nos presenta con algunos, tal vez algunas interrogantes, pero creo que depende de todos y cada uno de nosotros el poder colaborar y ver las cosas desde el punto de vista positivo. A través del Earth Optimism, les mencionaba, estamos contando con eventos realmente inspiradores de diferentes actores de diferentes áreas del mundo, a comunidades, universidades, museos y otros que comparten sus historias y las potenciales soluciones a los retos del mañana. Entonces, ¿qué hemos observado en estos 50 años? Les comentaba que la población mundial ha pasado de 3.700 millones de personas a 7.750
millones de personas. Eso representa un incremento de un 109%, o sea que hemos más que doblado la población mundial en 50 años. En estos 50 años hemos descubierto que hay un agujero en la capa de ozono que ha sido precisamente creado por el uso de los productos químicos. Hemos sido testigos de la explosión de un reactor nuclear, hemos visto derrames de petróleo, la extinción de miles de especies, incendios forestales a nivel mundial, y la ciencia ha puesto en evidencia el proceso de cambio climático que se ha generado por el uso masivo de combustibles fósiles desde el siglo XVIII. Ahora bien, hablamos del cambio climático. Ese cambio climático genera un aumento de temperaturas globales con un incremento del mar debido al deshielo acelerado de Groenlandia y Antártida. Y precisamente escuchaba a Frank Ulmer, que es la presidente de la Comisión Ártica de Investigación, que ella en una de sus presentaciones en 2018 decía que estamos observando, por ejemplo, los osos y las focas, y por qué debe importarnos el deshielo en el Ártico o en la Antártica, si nosotros no dependemos del hielo. Y ella decía que precisamente esa es la razón por la que debe importarnos, porque nosotros los humanos también dependemos de hielo. Si hay un deshielo, eso tiene consecuencias globales y todos vamos a sufrir esas consecuencias y nuestro clima va a ser parte de esas consecuencias. El cambio climático, tal como lo estamos viviendo con esta pandemia causada por el COVID-19, no respeta fronteras tampoco. Es una acción que requiere la colaboración de la comunidad internacional para poder crear una economía baja en carbono, que utilice energía limpia, que permita alimentar a una población creciente y que ponga en alto precisamente la pérdida de la biodiversidad. Son varios de estos desafíos que nos enfrentamos como especie, como humanidad. Ahora, ninguno de estos retos puede ser encarados sin el aporte de la ciencia, ya que en medio de una crisis global de salud, el aporte de la ciencia es más necesario que nunca. Y precisamente observábamos cómo a medida que los gobiernos del mundo cierran sus fronteras, los científicos del mundo abren oportunidades de intercambio, porque es precisamente a través de ese intercambio científico, a través de la generación de conocimiento, en que podemos enfrentar crisis como las actuales. Me voy a permitir mencionar, dentro del contexto de cómo la generación de conocimiento y cómo la ciencia informa políticas que pueden ser implementadas a nivel global, hay un ejemplo que se manejó o se llevó a cabo por uno de los científicos de nuestro instituto, el doctor Héctor Guzmán. Él es biólogo marino y trabaja con especies de mamíferos marinos. Una de ellas es la ballena jorobada. Él hizo un estudio utilizando el rastreo satelital para comparar el movimiento de las ballenas jorobadas en el archipiélago de las Perlas en la bahía de Panamá. ¿Qué pasa? Que la bahía de Panamá también es la entrada de aproximadamente 17,000 buques que tienen que pasar por el canal de Panamá por año. Y que lo que él observó fue que había un alto porcentaje de encuentros entre las ballenas y sus críos, porque vienen precisamente en periodo de reproducción, y los buques que transitan por el canal de Panamá. Entonces, utilizando estos datos satelitales, él mapeó precisamente la trayectoria de las ballenas y las comparó con la trayectoria de los buques utilizando GPS. Y él logró observar que había un solapamiento entre la entrada de todos estos buques, 17,000 buques al año, junto al solapamiento con precisamente la distribución de las ballenas. Entonces, junto con la autoridad del canal y el gobierno de Panamá, ellos trabajaron para poder implementar un esquema de tráfico. Entonces, el esquema de tráfico disminuyó la entrada de los buques al canal de Panamá y es precisamente algo que se adoptó en Panamá como una ley en el 2014 y fue precisamente adoptado y avalado por la Organización Marítima Internacional. Estos datos de rastreo satelital han mejorado drásticamente la protección de las ballenas jorobadas, no solo en Panamá, sino también en otros países. Y es un ejemplo valioso de cómo la ciencia informa la creación de políticas para la conservación. Y como eso tenemos algunos otros ejemplos que nos indican que la generación de conocimiento de línea base es importante en la toma de decisiones y que los científicos jugamos un papel valioso dentro de ese contexto
de la sociedad para brindar soluciones. Quisiera finalizar resaltando que hoy más que nunca hay que tener un compromiso con lo que son los valores de la tierra y hay que recapacitar sobre el impacto de las acciones humanas en el entorno natural que compartimos, ya que tenemos un solo planeta. Esta es nuestra casa y la compartimos no solamente los humanos, sino la compartimos con todas las especies de animales, plantas y demás que vivimos. Así que tenemos una responsabilidad y quisiera motivarlos a que reflexionáramos un punto en positivo sobre qué acciones podemos tomar cada uno de nosotros para mejorar nuestra casa, nuestro planeta Tierra. Con esto pues quisiera finalizar agradeciendo la oportunidad que se me da de hacer estas reflexiones. Gracias, Oris. Definitivamente es grato escuchar que la ciencia puede realmente darnos más esperanzas y sobre todo en estos momentos, pues entender que es posible redirigir el futuro de nuestra humanidad. Gracias. Quisiéramos dar a continuación la palabra a Lala Faiz, directora de Innovación e Inversión de Conservation X Labs. Lala. Hola, soy Lala Faiz de Conservation X Labs y les pido disculpas por mi español. Han pasado muchos años que no he hablado tanto, entonces voy a cometer unos errores. Pero es un placer estar aquí con ustedes y mil gracias por la invitación. En el medio de todo el sufrimiento que ha causado el coronavirus, estamos viendo algo que me parece un poco increíble. Y eso es la resiliencia de la naturaleza. Y es evidente que cuando el mundo se para, el planeta respira. Con fábricas cerradas, autopistas vacías y calles desérticas, estamos viendo que el medio ambiente está floreciendo. La contaminación atmosférica ha reducido. El descenso de óxido de nitrógeno está visible desde China a Europa. El agua del río sagrado del Ganges en India ha recuperado tanto que la gente puede bañarse en algunas partes del río. Y los canales de Venecia, como pocas veces se habían mostrado, están limpios. Estamos viendo pingüinos que están pasando por las calles de Sudáfrica y los leones marinos que están relajando en las aceras del Mar del Plata en Argentina. Y para mí, es un recordatorio que estamos íntimamente conectados con la naturaleza. Si la dejamos en paz, la recupera. Y este proceso de recuperación puede ocurrir en muy poco tiempo. Lo estamos viendo en semanas. Entonces, imagínense qué podríamos hacer si trabajamos codo a codo con la naturaleza para mejorar el planeta. Si utilizamos la tecnología y la innovación para combatir el cambio climático y salvar las especies de animales que están volviéndose extintas. Si trabajamos juntos para transferir las innovaciones que existen en un país o en un sector a otro país o otro sector. Y si coordinamos nuestras esfuerzos y vinculamos el talento que existe en diferentes países y diferentes sectores para crear nuevas innovaciones. Si hacemos todo esto, no hay límites de lo que podemos lograr hacer para conservar el planeta y combatir la sexta extinción masiva. Y por eso lanzamos Conservation X Labs hace 5 años. Estamos basados en DC, tenemos un laboratorio en Seattle y ahora voy a hablar un poco sobre nuestro trabajo. Tenemos 2 fuentes de trabajo. Primero, desarrollamos tecnologías nuevas en nuestros laboratorios para combatir el sexto extinción masivo. Les quiero dar un ejemplo. Tenemos un escáner del DNA, se llama el DNA-BET, que puede verificar especies de animales, bacterias y virus en 45 minutos. Es muy fácil de utilizar y 10 veces menos costoso que otras tecnologías que existen. Ahora estamos en el proceso de crear un ensayo de RNA para detectar el coronavirus, para que podamos utilizar esta tecnología en áreas para poblaciones pobres y vulnerables o en áreas rurales, por ejemplo, en países como Perú. Y me imagino que esta tecnología puede ser muy útil para diagnosticar el COVID-19 en estas poblaciones, en países en menos desarrollo, pero también en los Estados Unidos con poblaciones vulnerables.
Fuera de las innovaciones que creamos nosotros, tenemos otros proyectos y estos se llaman Challenges y Prizes. Y estos son convocatorios de innovación. A través de estas convocatorias creamos comunidades de innovadores globales que están buscando soluciones de varios problemas. Los innovadores que ganan las convocatorias reciben plata y asistencia técnica para mejorar sus soluciones y escalar sus innovaciones. Siempre hacemos estas convocatorias con otras organizaciones. Nuestros socios incluyen universidades, ONGs, gobiernos y empresas privadas, porque pensamos que estamos más fuertes juntos que solos. Quiero darles unos ejemplos de las convocatorias que hemos hecho en el pasado. Una convocatoria estaba enfocada en encontrar aire acondicionados que están 5 veces más eficientes de lo que están en el mercado en este momento. Estamos en tren de trabajar en otra convocatoria donde estamos buscando materiales que son biodegradables para reemplazar microplásticos. Y la tercera convocatoria, y quiero enfocarme un poco más en esa porque afecta a muchos países como Perú. Esta convocatoria está enfocada en aliviar los impactos de la minería artesanal en la deforestación, la polución del medio ambiente y la salud de los seres humanos y el planeta. Por ejemplo, estamos buscando alternativos del mercurio que está utilizado ahora para extraer el oro del mineral. En La Pampa, en Perú, casi un tercio de la selva, 5.400 hectáreas, ha hecho convertido en estanques mineros. Estos estanques están contaminados con mercurio y otros químicos. El mercurio bioacumula en las algas y está transferido a los peces. Porque los peces migran, hemos encontrado peces contaminados con mercurio en ríos peruanos que son 560 kilómetros fuera de los sitios de minería artesanal. A través de esta convocatoria podemos encontrar y escalar alternativas para que la gente no tenga que utilizar el mercurio, por ejemplo. Nuestros socios en este proyecto incluyen el Centro de Innovación Científica Amazónica, y quiero saludar a Luis Fernández, que creo que está aquí con nosotros, que maneja este centro. También estamos trabajando con el Fondo de las Amazonas en los Andes, la Asociación de Conservación de las Amazonas, la Fundación de Desarrollo Panamericano y otras organizaciones, WWF, Conservation International y también Microsoft. Lanzamos la primera ronda de esta convocatoria global hace unos meses. Hemos recibido casi 100 aplicaciones de 42 países. Estos países incluyen Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Y es evidente que este problema existe en Perú, pero no solamente en Perú. Y los efectos negativos de la minería artesanal están visibles en todo el mundo. Este problema y otros problemas que estamos enfrentando no tienen fronteras. Estas convocatorias nos permiten colaborar y trabajar juntos para que la innovación tampoco tenga fronteras. Nosotros pensamos que tenemos que utilizar todas las herramientas del mundo moderno y la colaboración para proteger el planeta y últimamente para salvar no solamente la naturaleza para nosotros, los seres humanos que la necesitan para vivir. Y nos encantaría trabajar con cada uno de ustedes en el futuro. Y mil gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Lala. Es bueno saber que la innovación puede ser una gran oportunidad ahora, más que nunca, y que trabajar codo a codo con la naturaleza parece ser el gran mensaje que acabas de destacar, y este vínculo entre los grandes socios de la sociedad como gobierno, academia y empresas para el bienestar de todos. Bueno, gracias. Quisiera dar la palabra a Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, quien va a hablarnos acerca de estos grandes desafíos, justamente entre las políticas públicas, desde la innovación y su escalamiento a la sociedad. Gracias, Gabriel. Gracias, Cristina. Y gracias a los organizadores por la invitación para acompañarlos en esta reflexión. En conmemoración, como señalaba Oris, de este Día de la Tierra que se celebra en estas condiciones tan
extrañas en términos de lo que ha sido nuestra normalidad habitual, pero no extrañas en términos de que teníamos indicios de que podríamos terminar en una situación como esta. O sea, había señales de que el modelo, de que la forma en que nos estábamos relacionando con la naturaleza no era funcional, no era sana. Y eso estaba reflejado sobre todo en cómo hemos venido ocupando el espacio vital disponible, ¿no? Y cómo hemos dejado o hemos venido arrinconando a la naturaleza y sus procesos sin darle suficiente espacio, generando esta interacción cercana, por ejemplo, entre fauna silvestre y las personas, entre fauna silvestre y fauna doméstica, que lo que hace es facilitar esta transmisión de enfermedades como el COVID-19. Entonces, como digo, es una situación nueva, pero no es una situación sobre la cual no tuviésemos indicios de que esto podía pasar. Con la cantidad de tiempo disponible que hay, yo me puse a pensar, bueno, ¿dónde había algún indicio de esto? Y me acordé de un documento y entré en mis archivos y encontré un documento del 2015 de una comisión de trabajo de la revista Lancet con la Fundación Rockefeller, donde describían este concepto de One Health, o sea, una salud que vincula el tema de la salud humana con la salud ambiental. Y ahí está el análisis de lo que estamos pasando y las recomendaciones de lo que había que hacer hace 5 años atrás, y que no hicimos, y que nos terminaron llevando a la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, como digo, y el año pasado, por ejemplo, IPBES publicó su reporte sobre el estado de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos, y la advertencia era clara acerca de que la dinámica era insostenible, ¿no? Entonces, creo que en esa medida el mandato que todos como sociedad global deberíamos asumir es cómo vamos a replantear nuestro vínculo con la naturaleza post-crisis. O sea, cómo es que vamos a poder lograr que la escala de nuestra intervención esté dentro de la capacidad que se tenga para manejarnos de manera funcional con la naturaleza. En un entendido además de que el eslabón débil en esa relación somos nosotros. O sea, la naturaleza va a sobrevivir el COVID-19 y el cambio climático y la situación que se le ponga enfrente, como ha sobrevivido 5 extinciones masivas anteriormente. El problema es que la estrategia de supervivencia o de superación de esa crisis por parte de la naturaleza podría implicar exterminar al ser humano. Ese es el riesgo real. Y ese es el riesgo que tenemos que empezar a entender, ¿no? O sea, darnos cuenta de que esta es una señal de advertencia acerca de cómo vincularnos. Y en esa medida, o sea, la construcción de lo que sería una nueva normalidad, que no puede ser regresar a la visión anterior, tiene que estar centrada en la capacidad de innovación. O sea, cómo respondemos frente a condiciones cambiantes, frente a condiciones que cambian muy rápidamente y que hacen que lo que hice, o sea, el mes anterior o el año anterior y eventualmente el día anterior no es un indicador de cómo debo actuar hacia adelante. O sea, lo que pasó antes o sea, deja de ser un predictor de cómo van a funcionar las cosas al día siguiente o en el siguiente momento, ¿no? Y eso, o sea, esa capacidad de adaptarse frente a la incertidumbre es lo que va a estar presente, creo yo, en el nuevo futuro, ¿no? En la capacidad que tengamos como sociedad global de responder, y como sociedades nacionales y locales, o sea, y en todos los niveles, de responder de manera flexible. Y eso, y acá entro por el lado de mi papel o mi función actual como funcionario público, es un tema que genera una tensión y un ruido grande, ¿no? O sea, los funcionarios públicos estamos construidos más bien para ir en contra de la innovación. O sea, nos gusta más bien poder tener mucha predictibilidad y tener mucha estandarización sobre la forma en que se toman decisiones, sobre la forma en que los procedimientos se llevan adelante, ¿no?
es la idea esta detrás del concepto de burocracia, y no el concepto habitual que se utiliza, sino el concepto, y los científicos sociales como yo lo van a entender, el concepto que usaba Max Weber de la construcción de estas reglas más o menos establecidas y más o menos estandarizadas para tomar decisiones, para que como digo, se ponen en cuestión en escenarios como el actual. O sea, queremos priorizar este tema de la predictibilidad o debemos avanzar hacia esta idea de permitir que haya innovación y permitir que la creatividad humana llegue, ¿no? Y se pueda avanzar en esa línea, ¿no? Creo que por ahí está la cuestión o el reto principal que vamos a tener los tomadores de decisión, como digo, sobre todo el sector público, pero creo que ahí hay algunos avances interesantes, ¿no? Todo este tema de la adopción del enfoque de las políticas basadas en evidencia, ¿no? O sea, y sobre todo basadas en evidencia dura, es un avance interesante. Pero, por ejemplo, en el caso peruano, yo sí tengo que confesarlo, creo que en el sector ambiental es un sector en el cual hay un potencial muy grande, pero todavía no suficientemente desarrollado. O sea, veo, por ejemplo, en algunos sectores sociales, los que tienen que ver con políticas sociales, la gestión basada en evidencia está mucho más avanzada que en el caso nuestro, ¿no? O sea, el tener un enfoque en el resultado. O sea, primero, determinar cuál es el resultado real que queremos tener y sobre esa base poder monitorear qué tanto las políticas o las decisiones que se están tomando están llevando a cumplir ese resultado. Creo que es algo que está empezando a ocurrir en algunos ámbitos, diría yo, del sector ambiental, pero que todavía requieren un impulso más. Ahí tal vez Flavio, cuando comente, nos podrá dar algunas pistas de cómo avanzar eso y cómo manejar este tema de la atención que tenemos pues los funcionarios públicos, que estamos formateados más para la rutina y para la estandarización que para la innovación, ¿no? Yo lo dejaría por aquí por ahora y después podemos seguir en el debate. Gracias. Sí, gracias Gabriel. Definitivamente interesantes tus reflexiones, especialmente aquello, y me incluyo, he trabajado también en el Estado, y esta suerte de corset que te pone el Estado, que limita las posibilidades de pensar fuera de la caja. Entonces tal vez es algo que tenemos la oportunidad de repensar de cara a estos nuevos desafíos que nos toca afrontar. Y como bien mencionabas, simplemente si antes no escuchamos el llamado a la naturaleza, puesto de diferentes formas, a través de One Health, como esto también que alertó tanto IPBES, todos estos llamados a la naturaleza, pues ahora no hay más opción que escucharlos, ¿no? Entonces es súper interesante entender cómo finalmente la naturaleza toma su lugar tarde o temprano, ¿no? Y bueno, y en medio de esto, ¿qué rol ocupan las políticas públicas? Bueno, más adelante vamos a escuchar, como mencionaste, a Flavio Osejo. Sin embargo, antes vamos a escuchar a Ana Sabogal, que creo que ya está conectada. ¿Sí, Ana? ¿Ana? Sí, tal vez está conectándose. Gracias, ya me dieron el micrófono. Ok. Bueno, Ana Sabogal, como mencioné anteriormente, es miembro del INTE, de la Universidad Católica, y es responsable del grupo de investigación sobre bosques y reforestación. Además de ello, ha trabajado en el Estado, así que también conoce un poquito de ese lado. Y quisiera dejarla porque ella va a comentar justamente este repensar de nuestras ciudades, este reimaginar, este reinventar de cara a estos nuevos desafíos que se nos plantean irremediablemente y de los cuales toca ver el lado positivo, el lado optimista. Adelante, Ana. Muchas gracias, Cristina, y buenas tardes a todos. Gracias por seguirnos a pesar de la pequeña interrupción que tuvimos.
Bueno, yo lo que quería plantear acá en esta conferencia es un poco el repensar las ciudades desde una nueva óptica y a raíz de todo lo que está sucediendo, resaltar la importancia de los ecosistemas urbanos como esenciales justamente para la vida en la ciudad. Actualmente ya estamos más del 80% de la población en las ciudades. Esto nunca lo habíamos imaginado ni tampoco habíamos pensado cómo podíamos organizarnos de manera adecuada para vivir en las ciudades. Las ciudades son principalmente ecosistemas antrópicos en los cuales la naturaleza está poco difundida en términos ecológicos y tiene que reconstruirse a partir de las intervenciones humanas. Entonces es un reto bien interesante. Sin embargo, también en las ciudades tenemos que de alguna manera convivir con el medio ambiente y con los ecosistemas. Entonces, dentro de estas ciudades, el repensar cómo revivir con los ecosistemas y cómo convivir con ellos para tener unas ciudades vivibles, unas ciudades, digamos, amigables para nosotros mismos, creo que es un reto importante. Y en ese reto, el rol de los llamados bosques urbanos como refugios de vida silvestre juega un rol esencial. En los bosques urbanos, también llamados parques, tenemos la oportunidad de que en ellos pueda desarrollarse la población de animales silvestres. En la naturaleza, normalmente hay mucha competencia y son los animales que logran sobrevivir a la competencia, aquellos que también van a desplazar a muchas otras especies. Entonces, las ciudades no siempre deben ser vistas de manera negativa para los ecosistemas. Las ciudades son una buena oportunidad para el refugio de la vida silvestre. Entonces, en este repensar las ciudades, esta vida silvestre que normalmente es desplazada por competencia de los ecosistemas silvestres puede adecuarse y puede instalarse aquí y encontrar un equilibrio ecológico en convivencia con los seres humanos. Ahora vemos cambios a raíz de que ya estamos más de 6 semanas dentro de las casas y por lo tanto no tenemos la interacción con los seres vivos que están en estos bosques urbanos, en los parques. Y vemos también que muchas aves, por ejemplo, se están acercando mucho más hacia las casas. Están incluso entrando a las casas. Estoy viendo algunas, digamos, algunas fotos de amigos que me mandaron donde las aves han ingresado al comedor. Y claro, preguntándonos por qué, porque tienen hambre, porque normalmente nosotros comemos galletas en la calle, tiramos bolsas, etcétera, y eso da un alimento a una población de aves muy, muy grande. Y además, ahora en la calle van a poco aparecer también especies que no necesariamente son tan bonitas como las aves, por ejemplo, las ratas. Entonces, que antes no se atrevían a salir salvo de noche. Entonces, ahora las aves o se esconden en nuestros espacios o compiten contra ellas. Entonces se está reajustando en estas pocas semanas todo este universo de especies silvestres. Eso hay que verlo no solamente como algo malo, sino justamente como un repensar la ciudad en los tiempos actuales. Este repensar implica también una convivencia con los seres vivos e implica también un cambio y una puesta en acción de relaciones interespecíficas que pueden ser muy cercanas a nosotras y que pueden también ayudarnos en el proceso de cambio y de reorganización de los ecosistemas. Quería también contarles una anécdota, por ejemplo, de una amiga que vive en Chosica, que me mandó una foto preguntándome qué animal es este. Pues es el gecko de Lima. Si ustedes revisan los documentos de Cernam, van a ver que el gecko de Lima existió y todavía existe, ¿no? Pero es un animal tan huidizo que prefiere no mostrarse a la población. Entonces, esta es una oportunidad para que aparezca el gecko de Lima, el sapo también de la costa y muchas otras especies.
Si han visto las fotos que han circulado también en los medios del ecosistema del Rímac, van a poder ver que el Rímac actualmente está mucho más limpio que antes, porque no estamos echando desperdicios. Entonces, esta es una oportunidad y como tal debemos verla como una oportunidad que permite realzar estos espacios y repensar nuestra convivencia con los ecosistemas urbanos. Yo creo que este es un reto súper importante, teniendo en cuenta que todo lo que está pasando es también consecuencia de la globalización, ¿no? La globalización, como sabemos, trae consigo también enfermedades que se difunden en espacios donde antes no existían. Actualmente la globalización es tan grande que no hay forma de parar esta convivencia con los otros seres humanos. Entonces, de la ecología sabemos que cuando se dan estas metapoblaciones, donde aumenta en cantidad desproporcionada, se producen cambios de este tipo. Lo mismo ocurrió en Sudamérica cuando llegaron los españoles. Gran parte de nuestra población murió porque los mataron, pero gran parte de la población peruana no murió por ello, murió por las pestes y por las enfermedades que trajeron ellos consigo. Entonces, creo que es muy importante aprender de la historia y aprender que esto se da. Ahora hemos sobrepasado el límite y hemos creado un cambio climático irreversible casi, o bueno, en todo caso, algo podremos hacer, pero a muy a lento plazo. Entonces, ¿cómo nos vamos a adecuar a estas nuevas condiciones, a este nuevo metabolismo urbano donde tenemos que pensar en innovarnos? Entonces, ya no es la innovación porque queremos innovar, ahora es la innovación porque tenemos que innovar. Entonces, todos tenemos que innovar hacia una nueva visión donde tenemos que tener en cuenta todos estos factores y en esta innovación repensar también los sistemas ecológicos, pero también las políticas públicas, también repensar temas como el metabolismo urbano, la economía verde y hacia dónde vamos en términos de políticas públicas en esta convivencia de los espacios urbanos donde vive la gran mayoría de la población en la actualidad. No quiero extenderme demasiado. Con eso, entonces, cierro mi intervención y muchísimas gracias. Gracias, Ana. Interesante. Hay que innovar para sobrevivir y por eso es que estamos hablando en este webinar acerca de innovando la innovación. Necesitamos repensar, reimaginar, reinventar y convivir de una forma responsable y sostenible, ¿verdad? Y en medio de todo esto, pues las políticas públicas terminan siendo un eje muy fundamental también para no solo repensar la ciudad y la convivencia entre los seres humanos y estos animales y especies de fauna silvestre, como ha destacado Ana, sino que también para resolver grandes problemas sociales que tenemos, ¿no? Aún por resolver y cuya oportunidad surge ahora en medio de esto. Quisiera cederle la palabra justamente a Flavio Osejo, director de formación continua de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, para que nos comente desde su perspectiva la importancia de la innovación en el diseño de políticas públicas. Flavio. Gracias, Cristina, y muchas gracias por la invitación. Digamos, la crisis que estamos nosotros viviendo ahora, como bien se ha reseñado por los anteriores panelistas, en realidad lo que ha hecho es que afloren un conjunto de elementos que antes estaban un poco invisibilizados por la velocidad con la cual vivíamos, ¿no? Los comentarios que se han hecho en relación a cómo la naturaleza, digamos, es mucho más resiliente, ¿no? Y vemos que hasta las palomas, digamos, entran a la casa, ¿no? Aquí, un poco para hacerlo más personal, en el comedor de mi casa tenemos que estar espantando a las palomas a cada rato porque uno deja la puerta abierta y se meten, ¿no? Y lo vemos en imágenes aquí en Perú y en el mundo entero. Yo creo que desde la perspectiva aunque parezca un poco extraño, desde la perspectiva de políticas públicas, uno de los principales desafíos que enfrentamos es cómo capitalizar esta visión o estas visiones que estamos teniendo de la naturaleza mostrándose de una manera mucho más abierta, cómo
esa experiencia la transformamos en un nuevo paradigma que pueda ser tomado, aprendido por los políticos. Porque finalmente son los que participan en el sistema político, los partidos políticos, los que tienen que cambiar los paradigmas para entrar a esto que señalaba Gabriel hace unos momentos, en términos de cómo lograr que esta nueva forma de concebir lo que es la acción del Estado hacia el entorno, hacia los ecosistemas, y como bien señala Ana, hacia estos ecosistemas urbanos también, entre en su imaginario y entre en su nuevo paradigma de cuál es entonces el modelo de desarrollo que queremos para los países y para el mundo, ¿no? Está claro que esta crisis lo que ha puesto sobre el tapete, entre otras muchas cosas, es una situación límite en este sistema de consumo, ¿no? Ya también es evidente que el afectar los ecosistemas naturales y poner la vida silvestre en el mercado tiene estos efectos, ¿no? En consecuencia, no es un tema que entre primero en las políticas públicas, sino que primero tiene que entrar en los partidos políticos y en el sistema político bajo estos nuevos enfoques, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque finalmente el que asume la política pública es alguien que va a llegar a ser autoridad sobre la base del voto popular, ¿no es cierto? En las democracias occidentales, digamos. Entonces, es el ciudadano que es el que le va a dar a una persona que forma parte de un partido político el poder para poder destinar recursos en tal ruta o en tal ruta, ¿no? Entonces, si no hay un cambio primero, y como decías un segundo, capitalizar todo esto que la naturaleza nos está mostrando de una forma tan transparente, en un nuevo repensar de hacia dónde tenemos que ir como humanidad, ¿no? Esta posibilidad, esta dinámica que señalaba Gabriel de lograr que podamos tener una escala de intervención en la naturaleza que no lleve finalmente a la extinción del ser humano, no se va a conseguir, ¿no? Porque primero tiene que ocurrir un cambio en aquellas personas que son las que van a asumir responsabilidades de gobierno, ¿no? Yo creo que esa es una primera idea fuerza. Y una segunda idea fuerza tiene que ver justamente con los sistemas de gobierno, ¿no? Es decir, las políticas públicas finalmente son decisiones que toman los que tienen la autoridad, utilizando recursos públicos, el impuesto de todos, ¿no? Y lo van a volcar en intervenciones y en servicios que en teoría tienen que generar bienestar, ¿no? Está claro, y en el caso de América Latina y en el Perú en particular, estamos viendo cómo las intervenciones, mejor dicho, las prioridades no han estado en el lugar correcto, ¿no? No tenemos sistemas de salud que puedan soportar una pandemia, ¿no? Lo estamos viviendo hoy día de una manera totalmente extrema, ¿no? Incluso los países europeos o asiáticos también han visto totalmente colapsados sus sistemas de salud. Quiere decir que ahí hemos tenido un problema de prioridades, ¿no? Y también tenemos el otro problema de prioridades en lo que corresponde a la parte científica, ¿no? En donde no hemos estado invirtiendo lo suficiente para poder tener respuestas a desafíos como los que nos plantean el COVID-19 ahora, ¿no? Entonces, hay que repensar en términos de las políticas públicas, en términos de dónde es que tenemos que poner las prioridades y cuáles son los elementos que ahora sí tienen que estar absolutamente presentes. Hemos estado discutiendo durante mucho tiempo el cambio climático, se han estado discutiendo la posibilidad de tener crecimientos basados en una baja emisión de carbono, ¿no? Economía verde, algo que promueve la OSD. El Perú hace algunos años firmó este pacto de economía verde en el marco de la OSD. En fin, muchos elementos que han estado asociados a cómo tener una economía que esté reconciliada con el ambiente, ¿no? Pero la crisis lo que ha hecho es que esto evidencia que todavía estamos en el discurso, todavía no hemos pasado a la acción, ¿no? Entonces yo creo que una segunda idea fuerza tiene que ver con el tema de las decisiones que tienen que tomar los que antes fueron políticos y ahora son responsables de las políticas públicas, que tienen que estar orientadas a decisiones que permitan esta vida armónica entre humanidad, ser humano y ambiente, ¿no? Y una tercera idea fuerza final tiene que ver con lo que también se señaló hace un momento,
en relación a la gestión pública, ¿no? No como estas ideas que están en el imaginario, primero del político, que luego se convierte en un funcionario, en una autoridad, como estas ideas que están en la autoridad se trasladan al que lo tiene que poner en práctica, que es el servidor público, ¿no? El funcionario público, el servidor público, ¿no? Quien habla también ha pasado por la administración pública algunos años y he vivido lo que Gabriel señala, lo que Ana señala, lo que Cristina señala, este corsé que te pone la administración pública en el sentido beberiano que hablaba Gabriel, ¿no? En donde uno lo que tiene que hacer es apegarse a la norma y donde la innovación es casi una palabra que no está en el diccionario, porque si te pasas a la innovación, entonces estás fuera de la norma. Entonces viene el control de la Contraloría o el control político del Congreso y te dice, si tú no te apegaste a la norma, entonces ya estás en falta, ¿no? Entonces el que innovó termina siendo proceso administrativo y hasta proceso penal, ¿no? Me tomo unos segunditos, un ejemplo clarísimo en nuestro país, cuando ocurrieron el fenómeno del niño costero hace algunos meses, un caso que trascendió un funcionario público que sabía que venía el niño costero en una municipalidad y sabía que necesitaba mallas de metal para evitar que las piedras caigan junto con el lodo y mandó comprar las mallas porque las que habían eran las únicas que estaban disponibles. Las mallas se instalaron y eso evitó que, como otros años había ocurrido, el huaico, como le llamamos en Perú, se convierte en una licuadora que muele todo porque es un huaico con piedras y con barro. Estas mallas metálicas evitaron que las piedras vengan y lo que hubo fue mucho barro, mucha agua, pero que no afectó la infraestructura. Bueno, ese funcionario, como no hizo un proceso de acuerdo a la norma, fue sometido a un proceso disciplinario y hoy día está, hasta donde tenía entendido, Gabriel que me corrija, en juicio. Porque incumplió la norma, pero salvó millones de soles en infraestructura y decenas de vidas humanas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, para que la innovación entre en el mundo de la gestión frente a este corsé, ¿no? Y como bien señala Gabriel, y con esto acabo, pues en América Latina en general y en el Perú en particular se han producido avances importantes, ¿no? En el marco de lo que impulsa la presidencia del Consejo de Ministros, donde está la Secretaría de Gestión Pública, hay avances importantes en lo que llamamos en Perú la modernización de la gestión pública. Se han creado instrumentos interesantes, pero todavía necesitamos darte varias vueltas de tuerca más, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Solemos empezar desde la lógica de la administración pública por el marco legal. Están las normas, están los estándares, están los protocolos, pero eso todavía no se instrumentaliza, ¿no? No se transforma en mecanismos innovadores, como señalaba Lala, de cosas que se toman en la experiencia de organizaciones que experimentan con tecnologías para lograr minería artesanal que no use mercurio, porque lo que vemos en La Pampa, en Madre de Dios, es absolutamente ilegal, ¿no es cierto? Eso no es legal, ¿no? Pero sí hay una minería artesanal, ¿no? Que puede utilizar tecnologías interesantes. Bueno, como esa tecnología entra dentro de lo que es el aparato estatal y forma parte de los estándares que son admitidos por el Ministerio de Energía y Minas, por el Ministerio del Ambiente, para hacer una minería sostenible, ¿no es cierto? Entonces, esos mecanismos que permiten transformar lo que está en el marco legal en acción concreta, creo que ahí es donde todavía nos falta mucho, y con esto acabo. Yo tengo la confianza de que la crisis está haciendo que esto se evidencie, ¿no? Un ejemplo concreto de eso es algo que estamos viviendo en América Latina y en el Perú en particular, en línea, ¿no es cierto? Todo el desafío de salud y de atención sanitaria. En el Perú tenemos 5 sistemas de salud que funcionan en paralelo. El estatal, el de la seguridad social, el de las Fuerzas Armadas, el de la policía y el privado. Ninguno conversa con ninguno. Y hoy día vemos en un esfuerzo sobre la marcha cómo el Ministerio de Salud trata de hacer que todos estos sistemas funcionen de manera armonizada, sin sistemas de información, con sistemas de información que no conversan entre sí, con problemas administrativos. ¿Cómo mandas a un médico que trabaja en un hospital del Ministerio de Salud a trabajar en un hospital de salud, del Seguro Social? Porque no hay un mecanismo administrativo que permita que se reconozca las horas que ese médico hace en el hospital de salud cuando depende de un hospital del Ministerio de Salud, que si está en la región de Piura, depende del gobierno regional.
toda esa estructura pensada en una lógica de compartimientos estancos donde nadie conversa con nadie, no es un ecosistema, ¿no es cierto? Son, como le llamamos, anteojo de caballo que mira hacia el frente. Entonces, ¿cómo hacemos que la gestión pública funcione totalmente articulada, orientada a este objetivo de política pública que es generar bienestar? Eso que antes era un problema grande, pero que está un poco invisibilizado, hoy día se nos ha escupido en la cara, si me permiten la expresión, ¿ya? Entonces, ese es uno de los desafíos gigantes que enfrentamos ahora en términos de gestión pública, y que yo tengo confianza que estamos primero creando la sensibilidad en los políticos de que esto se necesita. Si la crisis no genera esa sensibilidad en los políticos, me temo que solo hay que esperar a la siguiente pandemia. Aunque yo sé que este mensaje es de optimismo, pero también hay que darle una su cuota de realismo, si me lo permiten. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de escuchar el último comentario de Flavio Osejo. Definitivamente, como mencionábamos, este panel nos está dando la idea de cuán necesario es innovar para sobrevivir, cuán necesario es incorporar la innovación a la gestión pública. Y en esa lógica, quisiera plantear, dado que estoy como panelista en este webinar, y mi experiencia a partir de haber recorrido mediante el programa Ciencia para Parques en Estados Unidos, toda esta gestión que se hace de las áreas naturales y del patrimonio cultural a partir de la ciencia, ¿no? Y cómo la ciencia puede realmente ser considerada para la toma de decisiones y para la gestión de este patrimonio natural y cultural. Y bueno, a mí me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de recorrer estos parques nacionales allá, cómo este sistema de parques nacionales se instituyó en 1916. O sea, es decir, ellos ya tienen más de 100 años con este sistema de parques nacionales que incluye lo cultural y lo suma a lo natural. Y quisiera destacar también que nos une, sin duda, que en nuestro país las primeras áreas naturales protegidas fueron designadas como tal a partir de investigaciones. Entonces, eso simplemente destaca nuevamente el valor de la ciencia para efectivamente tomar estas mejores decisiones sobre nuestro patrimonio natural. Y en nuestro país tenemos ahora una excelente oportunidad justamente para conectar la agenda de investigación con las necesidades desde el Estado, las necesidades desde los tomadores de decisión, cruzando con esta importancia de innovar, con esta importancia de ser flexibles y ver y escuchar el mensaje que nos está dando la naturaleza. En esto quisiera cerrar este valioso webinar en el cual hemos tenido comentarios muy interesantes de nuestros participantes. Quiero agradecer a Oris, quien desde Panamá se conectó para representar al Smithsonian, a Lala, quien se conectó desde Washington para aportar con la experiencia de innovación desde Conservation X Lab, a Andría, quien haciendo un alto a su agenda también se ha sumado con interesantes comentarios acerca de los desafíos de políticas públicas en nuestro país y la innovación, así como Ana Sabogal, su aporte acerca de la necesidad imperiosa de aprender a convivir con los seres vivos. Flavio, igualmente, acerca de estos mensajes para transformar esta experiencia que vivimos con humanidad en nuevos paradigmas. Gracias a todos por este tiempo que le hemos dedicado a discutir acerca de la importancia de innovar la innovación. Nuevamente, su tiempo ha sido muy valioso y quedamos atentos a futuras oportunidades para nuevamente dialogar en medio de este tiempo. Quédate en casa. Muchas gracias. A la universidad también por alojar esta conferencia y gracias a todo el equipo que hizo posible este tiempo de discusión. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Vamos.